Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría. Capítulo 16. Lenta pero seguramente, mientras los días del otoño avanzaban, Dino se iba colocando en un mejor puesto en la escuela. Para las clases del señor Burroughs, 10 era la mejor nota y X era la peor calificación que se le daba a un alumno. Para Dino había sido el chiste de cada día decir que el sacar la X era de veras el haber contestado las preguntas de la lección perfectamente bien, pues el libro de ortografía bien lo decía, la X significaba 10 en números romanos. Pero ya había pasado muchos días desde la última vez que Dino sacó la X. Los muchachos habían dejado de asombrarse cuando él, pronunciando su calificación, decía 10 con tono apresurado. Más bien llegaban a sorprenderse y a sentirlo en el alma cuando en los días en que fallaba, él contestaba con ojos que miraban al suelo y cara enrojecida, 7 o hasta quizás 6. A pesar de que todavía no era un buen lector, todos se daban cuenta de que Dino fallaba menos cada vez que leía, y el señor Burroughs había tenido más paciencia con él y le ayudaba lo más posible con sus dificultades. Los muchachos se fijaban en que trabajaba duro con su libro de ortografía, y ahora pocos de ellos eran tan malos como para hacerle burla cuando no sabía deletrear alguna palabra. La voz del señor Burroughs ya no era tan dura cuando éste se dirigía a Dino. En estos días, cuando se lo acusaba de cometer una falta, en lugar de llamarlo a él directamente y castigarlo sin pensarlo 2 veces, el maestro, quien ya no estaba tan seguro de que él era el promotor de toda malicia, siempre le brindaba la oportunidad de hablar y decir lo que sentía, pues el maestro había comenzado a creer lo que él decía. Claro que las cosas habían cambiado y todo el tiempo seguían mejorando. Berto Turner también notaba esto con certeza. Comenzaba ahora a pensar que Dino era un compañero estúpido y empezó a faltar a la escuela más de lo acostumbrado. Pero el pobre Dino notaba menos los cambios, de veras mucho menos que los demás, pues hay que darse cuenta de cuán duro le había sido la lucha para cambiar su conducta. De veras que él había nacido rebosando de travesuras y juegos, pero nunca había aprendido la hora de vida o el lugar adecuado en que practicarlos. A veces hasta se sentía con ganas de abandonar la idea de ser cristiano y hacer lo correcto, para así poder pasarla en diversión tal como le gustara y cuando quisiera, sin importarle la actividad a la cual debiera aplicarse. Y en ocasiones cuando fallaba se sentía rabioso y malhumorado y decía a sí mismo que todo era una farsa. Tratar de portarse bien. Otras veces se sentía tan triste y desanimado que hasta no quería intentar seguir para adelante en la vida cristiana, pero a pesar de todo procuraba hacer todo cuanto hacía de todo corazón. Lo que se le hacía más duro era la aritmética. Todavía no se había salido de la clase de los torpes, así la llamaban los muchachos, pues era aquella una clase que el maestro había formado con los rezagados de las otras clases, los cuales siempre tenían que volver a practicar las sumas. Fue una mañana de intenso frío invernal. Ya el invierno se había batido con fuerza. La nieve blanca y densa cubría toda la tierra y el viento frío hería cada dedo y nariz que pudiera alcanzar. Los estudiantes de Dino, bajo el olmo, al pie de la colina, habían sido interrumpidos y él encontraba que le era muy difícil estudiar en la casa, especialmente esta mañana. Su padre había tosido toda la noche, lo que hacía que la madre se sintiera afligida y contrariada. Por su parte, Catalina parecía que procuraba ver cuán molesta y malgeniada se podía poner, y la cocina, que en sus mejores tiempos era un lugar desarreglado, estaba en este momento en condiciones aún peores. La leña mojada, chisporroteaba y levantaba humo. Dino hacía el 5º ensayo de un ejemplo, lo cual le había dado ya mucho trabajo. Lo llamó Catalina para que rajara unos palos. ¡Hazlo ahora mismo! ¡Yo no quiero esperar ni un minuto!, Catalina dijo en irritante tono de mandato. Y Dino, amargado por el problema difícil, fue a cumplir sus pedidos, diciéndose con resentimiento cada vez que le daba un hachazo al palo de pino que había agarrado: «Es inútil, no puedo hacer esa suma y no voy a intentarlo otra vez».
No sé nada y nunca voy a saber nada. Ya lo he hecho 50 veces y lo he mirado de todo punto de vista que se me ha ocurrido, pues ni siquiera tiene sentido. 16 ovejas que le representaban $2 cada una. ¿Y qué quiere decir eso? Es lo que yo quisiera saber. Tenía 40 ovejas y 25 vacas. Ya me lo sé todo de memoria, pero no lo comprendo y no vale la pena seguir intentando solucionarlo. ¿Cómo quisiera que esas ovejas se hubieran ahorcado y las vacas esas se hubieran escapado antes de que yo hubiera escuchado acerca de ellas? Pronto, Tino con su pizarra y el libro se hallaba junto a la ventana de la cocina otra vez. Vamos a ver, 50 vacas a $34 cada una, y nuevamente comenzó a calcular el problema con una rapidez nerviosa, hasta cuando llegó a la parte que decía, le representaban. Si tan solo pudiera saber lo que eso significaba, entonces se sentiría seguro de poder hacerlo. Si tuviera a alguien que le ayudara, pero no tenía a nadie, tampoco iba a haber tiempo para preguntar al maestro después de que llegara a la escuela hasta que la clase comenzara.